Buenos días, un gusto. Mi nombre es Edwin Harrison Ibáñez Aprades y hoy nos encontramos con el docente Eduardo Baracaldo, quien va a ser el facilitador de esta encuesta que le voy a orientar y bajo su experiencia me va a comentar. Profe, la encuesta cuenta de una serie de preguntas, son de aquí, del centro de la institución, base su experiencia y base como usted tiene su contexto, me va a comentar la respuesta a ella. La primera pregunta dice: de acuerdo con su percepción, ¿cómo son las instalaciones de la institución educativa en cuanto a tamaño, iluminación, ventilación, seguridad y aseo? Bueno, muy buenos días. Teniendo presente que la institución educativa cuenta con 3 sedes, ¿sí? Sede 1, sede 2 y sede 3. Nosotros nos encontramos ubicados en la sede 3. La sede 3 están los estudiantes de sexto al grado undécimo. En la sede 1 están los estudiantes de grado segundo a grado quinto. Y en la sede 2 están los estudiantes de grado preescolar y grado primero. Teniendo en cuenta ya esto, nos vamos a enfocar en la sede 3, que es donde usted está haciendo las prácticas. Entonces, la sede 3 cuenta con una infraestructura relativamente nueva, con salones tipo 10 amplios, buena iluminación, hay buena ventilación también. En cuanto a la seguridad, pues estamos en una parte donde hay bosque, donde hay flora y fauna abundante, entonces se puede correr el riesgo, por ejemplo, de algunos animales, por ejemplo, como serpientes o alacranes que están como muy cercanos por ser la parte como boscosa. Y en cuanto a la seguridad del encierro, falta el encierro de la sede. Y en cuanto al aseo, es bueno, se cuentan con pocos auxiliares administrativos, sin embargo, los estudiantes apoyan mucho esa parte del aseo y se comprometen con el aseo de las aulas diariamente. Los auxiliares colaboran con el aseo de los baños, pero a nivel general yo creo que hay una buena infraestructura en esta sede, porque las otras sedes sí son más antiguas y entonces la estructura es un poquitico más limitada. La segunda pregunta, profe: además de los salones y los espacios para la recreación y el deporte, ¿qué otros recursos locativos cuenta la institución para el desarrollo de sus clases? Bueno, nosotros somos privilegiados acá en esta sede porque contamos con un laboratorio de aprendizaje muy importante y es emblema nuestro, que se llama el Bosque de la Memoria Histórica, que está ubicado en la entrada del colegio, que es una extensión bastante amplia donde hay muchos árboles y hay toda una cantidad de monumentos en honor y en representación a las víctimas del conflicto. Hay una zona que se está adecuando para ello también, y están los escenarios deportivos, hay campos abiertos, muchos campos abiertos en la institución. Digamos que es importante la parte de infraestructura y los espacios locativos que se encuentran. Contamos con laboratorio de física y de química, aunque no está totalmente dotado, pero está el laboratorio. Contamos con salas especializadas, o sea, la sala en la que damos clases, por ejemplo, en esta que estamos nosotros, esa es la sala de ciencias sociales y filosofía de los grados 10º y 11. Entonces tenemos libros, tenemos el internet, tenemos ventiladores, tenemos unas condiciones pues adecuadas para las clases. Pertinentes para dar como un último desarrollo de las clases de Sí. los alumnos. La tercera pregunta: ¿cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales, definen la identidad académica de la institución educativa? Bueno, la institución educativa Don Quijote, en su perfil, en su visión y en su misión, forma estudiantes, o sea, el propósito es formar estudiantes de manera integral, sobre todo con énfasis en la empresa. Tenemos articulación con el SENA en asistente administrativo, pero también tenemos un técnico institucional que es en gestión empresarial. Entonces, lo que se propone con el estudiante es, en su formación integral, además de las competencias básicas, procuramos formar en la producción de empresa, en la creación de empresa. Y por eso digo, estamos articulados con el SENA y ellos nos facilitan esa parte. La siguiente pregunta, profe: ¿cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución educativa? ¿Y cómo es la participación de los estudiantes en estos proyectos? Bueno, digamos que hay 5 proyectos transversales a nivel general, que son los de ley, y existen otros proyectos además de ellos. Entonces los voy a mencionar rapidito. Está el proyecto de tiempo libre, ¿sí? De deporte y tiempo libre, que es el que manejan los interclases y el que se entrenan los estudiantes para los juegos intercolegiados. Los estudiantes lideran estos procesos deportivos.
Está el de Paz y Democracia, que es el que se lidera a partir de la elección de personero, contralor, gobierno de aula, monitores escolares de disciplina, mediadores en la disciplina en el salón de clase, también liderado por los estudiantes y coordinado pues, por algunos docentes que somos los que coordinamos las elecciones. Está el proyecto PEX, que es el proyecto de construcción de ciudadanía, educación sexual y construcción de ciudadanía, que se maneja a través de la escuela de padres, ¿sí? Y de los hilos conductores en los planes de aula. Todos los planes de estudio de cada grado están transversalizados por unos hilos conductores que se dan a partir de las guías del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, donde se trabaja lo que es la resolución de conflicto, la diversidad, lo que es procesos de paz, derechos humanos, inclusión, etc. ¿Sí? Luego viene el proyecto del PRAES, es el proyecto ambiental, que se trabaja a partir del bosque de la memoria también y a partir de todas las zonas verdes y embellecimiento que tiene la institución, siembra de árboles, organización de los cercos, que como les decía anteriormente el colegio tiene mucha parte verde, entonces el proyecto ambiental pues genera a partir de eso reciclaje, genera a partir de eso siembra de árboles, tiene un semillero de árboles, tiene pacas biodigestoras que se están haciendo con los estudiantes de 11, entonces en eso se trabaja ese proyecto ambiental. Y por último está el proyecto se me olvida el último. Bueno, otro de los proyectos importantes que tiene la institución educativa es el proyecto que le decía hace un momento de el bosque de la memoria, que es transversal, trabajan todas las áreas allí. Hay gente que viene a hacer visitas al bosque, que es como un museo muy interactivo. También está un proyecto transversal que se llama La Hora del Quijote, que es un proyecto de lectura para fortalecer la parte de lectura del colegio. También se hace un proyecto que se llama Paz con Pito, que son como unas olimpiadas institucionales, pero para promover los valores y la integración entre estudiantes. Entre otros, yo creo que en cuanto a los proyectos transversales, el colegio intenta hacer un ejercicio interesante para promover la formación integral, que es como lo más importante de los estudiantes. Estos proyectos en sí son importantes porque pues ayudan como tal como a unir a toda la población como estudiantil, debido a que hay estudiantes que se sienten como tal excluidos por sus diversas como capacidades que las limitan a ellas, y pues son proyectos que más que todo unir se piensa en el bienestar como institucional, se lo podemos decir así, ya que ayuda a permitir el desarrollo tanto como colectivo y colaborativo. Entonces se considera que es pertinente esta situación. Otra pregunta, profe, ¿cuántos estudiantes tienen en su curso y en qué rango de edad se encuentran? Bueno, hay que tener en cuenta que en este salón, el área de filosofía, economía y política y ética, que son las que oriento, transitan 4 grados. Yo trabajo con los 2 décimos y con 2 grados 1 décimo. Entre los 2 grados 1 décimo hay un promedio de 25 estudiantes por aula, por grado, y en los grados 11 hay 30 estudiantes por grado, ¿sí? Y los estudiantes pues oscilan entre décimo y 11, oscilan entre los 14 y 18 y 19 años. Hay estudiantes, unos poquitos que ya son mayores de edad, pero poquito, la mayoría está en un rango entre 15 y 17. De los undécimos y los décimos, 11, perdón. ¿De qué barrios o sectores provienen? ¿Pertenecen a algún grupo étnico? No, grupos étnicos. Hay niños que son de familias indígenas, muy poquitos, pero sí hay niños de familias indígenas, pero no viven su identidad indígena como tal, sino que ya digamos que están en la población mayoritaria. Y los niños, la mayoría, pues son de aquí, aparte del municipio, de los barrios alrededor, sobre todo barrios de estrato 1 y de estrato socioeconómico también bajo. Siguiente pregunta, profe. ¿Cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estrato socioeconómico pertenecen y a qué se dedican sus padres? Lo que le decía entonces hace un momento, la mayoría de estudiantes son de estrato bajo, las familias, y los padres, la mayoría de padres, no todos, vuelvo y repito, la mayoría de padres de familia es el trabajo informal, el trabajo al diario, entonces estamos hablando de
mamitas que trabajan en casas de familia o papás que trabajan jornaleando, trabajando al día en fincas, alrededor. Algunas familias, digamos que un porcentaje más o menos de un 70% en ese ámbito. Luego un 15% son familias que tienen su propia finca, que tienen su propia parcelita y viven de ello, y un 15% que son familias e hijos de familias que son empleados públicos o que tienen su propio negocio. En su variedad se existe. Otra pregunta, profe. ¿Participa usted en equipos de trabajo, docentes para áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? Bueno, digamos que yo hago parte del consejo académico del área de sociales, pero además trabajamos con la profesora de castellano, sobre todo en lo que es el proyecto de memoria histórica. Nosotros estamos liderando ese proyecto hace unos años, trabajamos con la mesa de víctimas y el grupo de los docentes que damos clase en la educación media, que son 10º y 11, nos reunimos y nos organizamos para planear actividades, para hacer un intercambio pedagógico de experiencias que tenemos, pero entonces lo hacemos como estudiantes, los docentes de 10º y 11, que son básicamente los docentes de física, de matemáticas, de sociales, de castellano y del área empresarial, educación física. Vale. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, los padres de familia, digamos que la participación de ellos es bien limitada por la cuestión de tiempo, horario, etc. Pero ¿cómo intentamos acercar a los padres de familia acá a las actividades? Digamos que lo general o lo básico es con la entrega de padres de familia, pero otras actividades que se desarrollan a nivel institucional, por ejemplo, está una actividad cultural y recreativa que se llama el Reinado Quijotense, del San Pedrito Quijotense. Ahí las familias se vinculan con muestras artísticas, se vinculan con la participación apoyando a los estudiantes en los grados, pero yo creo que es como bueno, el otro la escuela de padres, pero yo creo que es la parte como más difícil, el vincular a la familia a los procesos educativos, porque a veces como que hay mucha resistencia y a veces también los labores, la cotidianidad de los padres de familia limitan, impiden que ellos participen de la vida institucional. Yo creo que es como la parte más débil que se tiene. La participación o la poca participación de los padres de familia en el entorno escolar. Bueno, profe, la siguiente pregunta. ¿Cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Bueno, yo creo que a nivel general las relaciones son buenas, muy buenas. O sea, se siente ese proceso de acompañamiento, esa confianza de parte de los estudiantes con los docentes. Hay respeto de parte de los estudiantes, en general hay respeto. Y confianza. Yo creo que lo más importante en esa relación docente-estudiante es que haya respeto y confianza entre estudiante-docente y docente-estudiante. Yo creo que eso es importante acá en esta institución, sobre todo en esta sede. ¿Y cómo es la relación entre los estudiantes? Entre ellos, bueno, digamos que los jóvenes son jóvenes y las relaciones pues, de ellos es de camaradería, de recocha, de su mala palabra, pero no de mala intención, sino como de estar en confianza entre ellos. Son muy pocos los brotes de indisciplina y algo que es importante resaltar en esta institución: se presentan más brotes de indisciplina o más desorden, más más debilidad en las relaciones interpersonales en los estudiantes de 9º a 6º que los de 10º y 11. O sea, en 10º y 11 las relaciones entre pares y entre docentes son muy importantes, o sea, son muy buenas a nivel general. La siguiente pregunta, profe. ¿Cómo se comportan los estudiantes en el desarrollo de las clases? En general bien, en general bien. Hay veces que ellos vienen cansados, pero como aquí se pasa de salón en salón, o sea, se cambia. Entonces los estudiantes de otro salón llegan acá ahorita a clase y terminan las horas de clase aquí y se van para otra clase. Entonces, el desarrollo de la participación en general es buena. Sin embargo, pues hay algunos momentos, y yo creo que de la experiencia uno se da cuenta de eso. Hay algunos temas y algunas clases que son poco participativas y didácticas. Entonces, cuando son poco participativas y didácticas, son como muy magistrales, pues el estudiante tiende a cansarse y a recostar la cabeza en el puesto, pero en general, cuando las clases son participativas, ellos son muy dinámicos en la participación. Otra pregunta. ¿Qué estrategia se emplea para el control de la misma disciplina? No, yo creo que existe el pacto de aula. El pacto de aula se hace a principio de cada periodo y ese pacto de aula es mucha clave. Además,
la evaluación por cada asignatura comprende 5 ítems, y en esos 5 ítems, uno son las competencias ciudadanas, o sea, la disciplina del estudiante dentro del área de clase. Y como ya están estipuladas en el pacto de aula desde el principio del periodo, entonces el estudiante sabe que debe llegar puntual, el estudiante sabe que debe colaborar con el aseo, el estudiante sabe que debe venir bien presentado con el uniforme correspondiente y completo a clase, el estudiante sabe que no debe manipular el celular sin el permiso del docente para alguna actividad educativa. O sea, el estudiante sabe todos esos elementos que hacen parte del pacto de aula, por ejemplo, pacto de aula. Y el estudiante también sabe que cuando irrumpe eso, cuando comete una falta, pues automáticamente eso le va a descontar de su nota definitiva en el periodo. Entonces el estudiante se cuida mucho en eso. Yo creo que eso ha surgido. Es un método muy conductista, pero ha servido. Excelente como forma de controlar los estudiantes, si podemos decirlo así. Otra pregunta, profe, ¿cuáles son los factores que generan conflicto y cómo se manejan esos conflictos? Bueno, existe un seguimiento, digamos, un paso a paso o un debido proceso. Entonces, las faltas en la institución, faltas tipo 1, faltas tipo 2 y faltas tipo 3. Las faltas tipo 1 son faltas que no generan problemática grave, las faltas tipo 2 son las que generan ya una problemática grave, y las faltas tipo 3 son las que ya no son del resorte institucional, sino que son de otras instancias como comisaría de familia, policía, infancia, adolescencia, etc. Entonces, digamos que nosotros como docentes de aula estamos en las faltas tipo 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso que se hace? Cuando un estudiante comete una falta, se le hace un llamado de atención verbal, se le hace una reconvención. Si son entre dos estudiantes, entonces el docente de aula que es testigo de la situación, o el monitor de disciplina, o el monitor que hace parte de la resolución de conflictos, pues interviene para que las cosas como que a través del diálogo se subsanen. Cuando a través de ese diálogo no se puede, o ya se ha superado ese paso, entonces se hace una anotación escrita en el observador del estudiante o en el diario de disciplina que lleva el docente, ¿sí? Luego de eso, si reincide en esa falta, entonces ya se convierte en una falta tipo 2. Entonces ya con el informe que se hace de la tipo 1 y lo que se ha hecho con el estudiante, se pasa a coordinación de disciplina, el cual va a ser un compromiso ya con el padre de familia. Y de incumplir con ese compromiso o de la falta ser muy grave, pues pasa directamente a comité de convivencia. Y ya el comité de convivencia define, y si ahí no se puede resolucionar el problema, pues pasa ya al consejo directivo, que es el que define la ruta a seguir. Ese es como el conducto regular. Entonces, primero entre estudiantes o pares, luego entre docente y estudiantes, luego faltó entre docente y titular. El docente de un aula le puede comentar al titular para que el titular medie. Si el titular a través de la mediación no logra mejorar, las cosas continúan, entonces ya pasa a coordinación, luego de coordinación pasa a comité de convivencia, y de comité de convivencia pasa a consejo directivo. Eso es como el conducto regular. Y se toman las perspectivas. Soluciones. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en su clase y qué temas enseñan? Bueno, las competencias, pues las básicas, pero además de eso, lo que se trata de que el estudiante sea reflexivo. El área de sociales y el área de filosofía es para que el estudiante sea reflexivo, sea crítico, analítico, observe un contexto, una realidad y pueda tomar posición frente a ella. Temas en filosofía, digamos que hay 4 tratados filosóficos hasta a nivel general que tratamos durante 10º y 11º, lo que es la educación media. Primero, lo que es la introducción e historia de la filosofía. Luego empezamos con el tratado de cosmología, ¿sí? Luego pasamos al tratado de antropología filosófica. Luego, terminando 10º, hacemos ontología filosófica, ontología, metafísica y ontología. Y en el grado 11 hacemos todo el estudio de lo que es el conocimiento, epistemología y nociología. Y luego empezamos a hacer ejercicios de lectura y desarrollo de preguntas tipo DIFE para formar a los estudiantes para la prueba de estado. Excelente forma como tal de las estrategias de implementarlas para la enseñanza de la misma filosofía, profe. ¿Cuáles estrategias didácticas plantea para los distintos tipos de competencias a desarrollar? Bueno, aquí es importante en la didáctica que sea muy interactiva, centrada en el estudiante, pero que el estudiante sea el que promueva el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué hace uno como docente? Uno simplemente hace la propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es a través de una película, la propuesta es a través de un juego, o de una lectura, o de un texto, o de una presentación.
en donde uno se va hablando, va conversando y el estudiante al ver las frases, a ver el video, a ver lo que se está proponiendo, el estudiante empieza a disertar, empieza a opinar, empieza a hablar, a decir, a contrastar eso con la realidad, con su propia realidad, y entonces ahí se va construyendo conocimiento. Es autónomo, si lo podemos decir de una manera. El docente lo único que hace es ser como una especie de guía o de mediador entre el aprendizaje del estudiante y lo que hay para aprender y la competencia. Media para que el estudiante suma la competencia. Excelente forma, profe. Siguiente pregunta, profe. ¿Qué tipo de actividades les propone a los estudiantes para promover el aprendizaje? Pues ya le decía, entonces, películas, juegos, hacemos clases magistrales, hacemos frases, hacemos lecturas, ¿sí? Y con base en la lectura, pues, disertamos, hablamos, conversamos. Eso es más o menos como las estrategias didácticas. Cabe recalcar, profe, que también aquí existe una biblioteca, ¿no? de la misma institución que permite a los estudiantes ir a hacer lectura y de ese mismo modo como tal implementar, por ejemplo, la lectura crítica de cierta actividad para poder como tal emprender a los estudiantes de una forma como más a fondo para que ellos se preparen a las pruebas. Algo importante y usted me hace acordar es la importancia del internet, que es necesario, y el celular. El estudiante de hoy día es muy apegado al celular, entonces hay que promover actividades que se den y que tengan como medio también a utilizar la internet y las redes, y lecturas, y memes, y aplicaciones que faciliten los procesos de aprendizaje. Yo pienso que filosofía se puede aprender mucho teniendo como presente el día a día, las noticias, el devenir, en la farándula, en el deporte, en la política, en la economía. Es mucho lo que se puede avanzar en temas de filosofía con eso. Y el estudiante pues tiene el medio ahí en todo momento, entonces hay que aprovecharlo. En ese enfoque se centra como las TIC, que juegan un papel esencial en la misma educación. Otra pregunta, ¿cómo se diseña el ambiente de aprendizaje? Bueno, en los ambientes de aprendizaje, digamos que eso va en la creatividad del estudiante y de uno como docente. Entonces a veces uno del estudiante le dice, bueno, para la próxima clase, por ejemplo, ahorita estamos hablando de filosofía latinoamericana, entonces le digo yo al estudiante, bueno, vamos a averiguar qué juegos latinoamericanos hay, juegos, qué juegos así tradicionales, por ejemplo, en Chile, en Argentina, qué juegos tradicionales en Colombia, en Perú, en Ecuador. Entonces el estudiante lo averigua y viene y dice, bueno, profe, yo averiguo un juego en Ecuador que es así, listo, hagámoslo. Entonces ahí hay creatividad del estudiante, hay creatividad de parte del docente, y el ambiente de aprendizaje no solamente en el salón de clase, sino que puede ser la cancha, puede ser el bosque de la memoria, puede ser el pasillo, puede ser la cafetería, puede ser, entonces es la posibilidad de ser como plurifuncional en eso. ¿Qué momentos planifica para el desarrollo de una clase? Bueno, entonces digamos que un primer momento es la introducción a la clase, donde se le plantea al estudiante qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y cómo se va a hacer, cuál es el objetivo que se busca. Luego se le dice al estudiante en qué consiste el método del trabajo. Entonces vamos a ver un video, vamos a ver una película, vamos a ver una presentación, y al final de la presentación vamos a hacer un ejercicio, un taller, una evaluación, un quiz, etc. ¿Sí? El estudiante tiene la posibilidad de opinar, de hablar, de decir. Luego al final de la clase, entonces entre todos organizamos o miramos qué tanto el estudiante pudo cumplir el objetivo, ¿sí? Y eso se puede desarrollar a través de un debate, de un escrito, de un conversatorio, ¿sí? Y por último se dejan unas tareas, unas actividades para realizar, para reforzar, para tener en cuenta para la próxima clase o para entregar un trabajo escrito con base en lo que se ve en clase. Es como una especie de paso a paso de lo que se haría. Profe, ¿usted cómo motiva a los estudiantes para el aprendizaje? Bueno, yo creo que la mejor forma de motivarlos, y lo hago, es relacionando los temas con la vida práctica de ellos. Es decir, ¿para qué les sirve esto que vamos a dar en clase? Entonces yo empiezo con la vida cotidiana. Por ejemplo, si vamos a hablar de antropología filosófica, empiezo diciéndole, bueno muchachos, ¿usted se conoce? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted sabe qué tantas potencialidades tiene? ¿Usted ha descubierto las habilidades ocultas que tiene? ¿Qué tal que aquí hay hartos cantantes y ni siquiera sepan? Entonces con cosas que sean propias. ¿Quién es bueno aquí para el arte? ¿Quién es bueno aquí para el deporte? ¿Y para qué otra cosa más? Entonces relacionando la temática, se relacionando la vida cotidiana de ellos con lo que se va a enseñar. Creo que es la mejor forma de motivarlo, para que ellos entiendan que esto que vamos a ver ahorita de clase me sirve para ponerlo en práctica en mi vida.
sea, que el aprendizaje sea significativo, lo que se llama, signifique para ellos, y no sea algo de aprender por aprender un tema ahí como por ver un tema, sino que vean cómo ese tema influye e incide en mi vida. Es pertinente, o sea, permitir que los estudiantes se asemejen con ejemplos de que ellos viven en la cotidianidad, o sea, ejemplos muy sencillitos que ayudan como tal a la participación de los estudiantes. Siguiente pregunta, profe, ¿quién evalúa? ¿Qué tipo de evaluación implementa? ¿Diagnóstica, sumativa o formativa? ¿Qué métodos utiliza? ¿Y en qué momento se evalúa? Bueno, la evaluación es permanente, primero que todo. La evaluación primero que todo es permanente. ¿Qué se evalúa? Se evalúa las temáticas, pero se evalúa también la vida, se evalúa la disciplina, se evalúa la actitud, se evalúa el esfuerzo del estudiante. Tipos de evaluación todas. Una diagnóstica al inicio de la clase a través de lluvia y días puede ser. También se evalúa sumativa a través de pruebas tipo saber para ensayarlo para las pruebas de estado, pero también formativa en cuanto a que los comentarios de ellos pueden servir o sirven para que entre todos nos construyamos. Se hace la autoevaluación, se hace una coevaluación y se hace una heteroevaluación, que también es fundamental. Es más, hace parte del proceso de evaluación institucional. O sea, la evaluación, para sacar la nota final, hay que hacer hetero, coen y auto. O sea, es necesario, aparecen en el boletín. Entonces, yo pienso que aquí en el fondo, nosotros como profesores de filosofía no se trata de corchar o que un estudiante pierda. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad que el estudiante se exprese, opine con argumentos, opine con lógica, dé soluciones desde su perspectiva, pregunte desde lo que él piensa, desde lo que él observa, desde lo que él cree. ¿Sí? Yo creo que ahí ya estamos haciendo filosofía y estamos haciendo muchísimo por el estudiante. Siguiente pregunta, profe. ¿Cuáles son las actividades de los estudiantes frente al estudio? Las actitudes. Bueno, actitudes de los estudiantes. La mayoría de estudiantes son muy receptivos, les gusta la clase de filosofía. En otras partes uno ve, yo por ejemplo, desde la clase de filosofía cuando estaba en el colegio, nunca la entendí. Y yo pienso que aquí a los estudiantes les gusta la clase de filosofía porque es la clase donde pueden expresar, pueden opinar, pueden decir. O sea, hay como más libertad. No sé cómo se encajonan unos conceptos que son como tan cerrados, sino que los conceptos son mucho más abiertos y el estudiante tiene la oportunidad de volar su imaginación, y eso es interesante en la filosofía. ¿Qué los motiva a aprender a los estudiantes? La vida práctica, la vida cotidiana, los ejemplos que ponemos, eso los motiva a querer saber más. ¿En cuáles temas su rendimiento es menor? Bueno, más que todo en la parte teórica, en la parte conceptual. Por ejemplo, lo que los autores describen acerca de un concepto. Por ejemplo, vamos a ver la antropología de Nietzsche, la antropología de Carlos Marx, la antropología de Platón, la antropología de Aristóteles. Entonces, frente a ellos tienden a equivocarse, tienden a confundir, y como la idea no es memorizar, ¿cierto? Entonces, tienden a confundirse en los conceptos de los autores y las diferentes escuelas. Estamos hablando de la posibilidad del conocimiento, hablamos del dogmatismo, del escepticismo, del pragmatismo, criticismo, y entonces al momento de diferenciar de pronto y de hablar de autores de esos temas, ahí tienen la dificultad. Frente a esa dificultad, profe, se puede como asimilar que los estudiantes, al no entender, no participan, ¿sí? Entonces como salen como limitados como tal a entrar a ese diálogo y tienen como ese miedo a equivocarse. Pero ellos lo que no entienden es que si se equivocan es aprender, claro, porque del error se aprende. Sí, señor. Entonces es una forma como muy fácil de que los estudiantes sean como tal participativos. ¿Por qué cree que se le dificulta esos aprendizajes? Porque al estudiante casi no le gusta leer, primero. Ellos son muy flojos para leer, y para leer filosofía pues mucho más. Entonces yo creo que eso es una gran dificultad. Y lo otro, porque lo que aportan los autores como que no lo relacionan mucho o no lo vivencian mucho con la cotidianidad. Más es la reflexión que hacemos entre todos de los temas, eso sí ya lo relaciona con la cotidianidad, pero lo que cada autor o cada escuela explica de pronto no tanto, entonces por eso yo creo que puede haber dificultad. Profe, la siguiente pregunta, ¿qué hace usted para ayudarles a superar esas dificultades que presentan los estudiantes? Las lecturas, leer textos filosóficos y relacionarlo con la vida cotidiana. Eso es lo que uno puede hacer, o por lo menos lo que yo hago. Siguiente pregunta, profe, ¿tiene algún o algunos estudiantes con necesidades educativas especiales? En este año no me ha tocado con alguna educación, solamente hay como un estudiante que tiene como dificultades de concentración, que
es un niño de décimo, usted lo conoce de apellido Manchola. Él tiene dificultades de concentración, pero en clase, o sea, es un niño como extraño porque hay veces participa mucho, mucho y tiene unas explicaciones que sobresalen de los demás. Pero hay veces un niño que viene a dormir al salón a veces. A mí me parece que es que el niño no maneja el sueño en la casa, o maneja como mucho celular, se acuesta a dormir tarde. Entonces yo pienso que eso, ya estamos en contacto con la familia y aquí el proceso es con la familia, ¿no? Cuando hay niños se le hace el piar, pero pues a él no se decidió hacerle piar junto con la familia porque es un niño que participa y está activo en las clases. O sea, no es un niño que presenta dificultades, sino que la cuestión es como más de compromiso, como más de la casa, como de esa cuestión de casa, ¿no? De compromisos desde el hogar. El entorno familiar, si Sí. podemos decir así, profe. Sí. ¿Qué actividades particulares realiza con él o con ellos? Bueno, él está en todas las actividades normales con los demás compañeros, pero le doy la posibilidad de que participe, porque si él no escribe, la forma de él defenderse es la participación, las ideas, y en cuanto a eso él es muy bueno, para explicar, para hablar, para pensar. Se le dificulta la parte escritural, la redacción, ortografía, caligrafía, etc. Eso se le dificulta mucho, entonces yo lo pongo a bien hablar, y en hablar él se defiende muy bien. Sobresale sobre los demás Sí. estudiantes. Profe, ¿le gustaría mejorar algo en sus clases? ¿Qué específicamente le gustaría mejorar? Bueno, pues para mejorar hay muchas cosas por mejorar, como por ejemplo, a mí en mi clase me gustaría que tuviera un internet, en ese momento que yo trabajo en internet mío, todo un internet que los estudiantes tuviéramos la posibilidad de tener fotocopias para cada estudiante. En ese momento trabajamos con un televisor, pero ese televisor, pues yo coloco una lectura ahí y a veces a algunos estudiantes pues se les dificulta ya. Me gustaría, por ejemplo, que tuviéramos la posibilidad de tener fotocopias para darle a cada estudiante su fotocopia para leer, para él trabajar. Me gustaría que, son 2 horas de filosofía, me gustaría que fueran más horas, pues desafortunadamente no se puede, pero pues con las 2 que tenemos se trabaja. Me gustaría que los estudiantes fueran más participativos, me gustaría, y pues uno trata de hacerlo, pero a veces los estudiantes, como usted decía hace un rato, les da pena como equivocarse. Entonces eso, me gustaría más que la filosofía fuera una materia que se diera de otros años, no solamente el décimo, sino que empezar a implicar de años anteriores para trabajar lo que es la lógica con el estudiante, razonamiento abstracto, cosas importantes para desarrollar el pensamiento. Eso me gustaría. Profe, como tal, esas serían como tal todas las preguntas que le venga a realizar de la encuesta. Y no obstante, cabe decirle que agradecerle por su participación y pues tener en cuenta que la respuesta que usted me brindó puede ser como una posible lesión de un posible tema de investigación. No obstante, muchas gracias por la participación.